Cordial saludo, mis queridos aprendices y compañeros. En el día de hoy, desde la materia Teorías y Estilos de Aprendizaje, la semana 2, me presento, soy Lorena Bejarano y me permito presentar un video sobre modelos teóricos de aprendizaje a distancia. Nos referimos entonces al aprendizaje que tiene lugar en la modalidad a distancia. Cuando hablamos de modalidad a distancia, integramos el elemento tecnológico y la condición virtual, lo que difiere de la modalidad presencial. En el modelo a distancia o modelo virtual, el binomio enseñanza-aprendizaje se rompe y se configura un nuevo concepto en donde los aprendices dan su propio significado a los contenidos y su debida adaptación a su propio contexto. Me permito entonces dar el significado de la palabra aprendizaje, aunque no es el foco de este trabajo, pero lo haremos de esta forma. Desde Ormrod vemos entonces dos perspectivas. El aprendizaje como el cambio relevante permanente en la conducta como resultado de la experiencia. Y por otro lado, el cambio relativamente permanente en las asociaciones y representaciones mentales como resultado de la experiencia. Entonces, tanto una como la otra concepción hablan de cambios que pueden perdurar durante cierto tiempo. Sin embargo, la primera alude a la conducta en lo que es observable y la segunda apunta a las representaciones mentales, cambios internos en el sujeto. De cada perspectiva se desprenden unas variedades de enfoques que tratan de explicar la manera en que el ser humano selecciona, adquiere, asimila y sistematiza la información que recibe y la transforma en conocimiento que le son útiles en su diario vivir. Con el fin de configurar el aprendizaje en el ámbito virtual, nos referiremos a la propuesta de Zuviría con tres modelos de aprendizaje: modelos heteroestructurales, modelos autoestructurales y modelos interestructurales o dialogantes. En los modelos heteroestructurales, el aspecto central de la educación es la enseñanza, el contenido que el docente le brinda al estudiante. Saber usarlos, entenderlos, emplearlos, es un aspecto externo al salón de clases. Este proceso se basa en la repetición en el modelo magistrocentrista, en donde solo se aprende información y normas. De acá nace la tan conocida teoría del conductismo, en donde el aprendizaje tiene un agente motivador extrínseco y el aprendizaje se da por conducta. Para el ámbito virtual, este tipo de aprendizaje requiere acompañamiento y la recompensa se da con los elogios y comentarios positivos por parte del docente. Vale la pena aclarar que cuando hablamos de modelos heteroestructurales, estamos hablando de enfoques asociacionistas. Es entonces cuando podemos hablar del conexionismo reconocido por Thorndike, en donde se habla del efecto de la preparación en el ejercicio. En el conexionismo se destaca el uso correcto de la recompensa, pues el uso de una conexión incrementa su fuerza y el desuso, el debilitamiento u olvido. Esta es la base del aprendizaje mediado por la tecnología, la cual requiere la repetición continua de los procedimientos para sostener las rutinas necesarias que se encuentran detrás de la interfaz. Aun cuando varíen los sistemas operativos o el diseño de los sistemas de navegación, existen convenciones estandarizadas que han de ser aprendidas a través del ejercicio sostenido de los mecanismos que permiten la interacción no solo con la máquina, sino con los contenidos y los demás participantes de un curso. Otra variante asociacionista es el condicionamiento operante de la enseñanza programada. Vamos a ver el caso de la presencialidad.
con los reforzadores secundarios. Estos son los estímulos extrínsecos. Un gesto, una mirada, una señal de aprobación del maestro hace que el estudiante se sienta estimulado por la acción que acaba de realizar. Entonces nos preguntamos, ¿y en la distancia, en la virtualidad? En este caso, la retroalimentación positiva puede resultar eficaz para producir cambios en conducta. Estos serían un mensaje, como en este caso que dice, te ganaste una estrellita, una señal de aprobación por parte del docente, genera este refuerzo secundario. En este caso debe haber un agente que esté condicionado para generar este refuerzo. Esto fue dicho por Omroth en 2005. En la modalidad virtual o a distancia, preferimos hablar entonces de incentivos intrínsecos. Es cuando el docente ofrece ejercicios de autoevaluación en los que el estudiante responde al simple hecho de probar cuánto ha aprendido en los cursos. En este sentido, para el mismo teórico Omroth, en su texto del 2005, se dice que la retroalimentación positiva de los sentidos de éxito son posibles cuando la enseñanza se diseña con cuidado y atiende a las capacidades de los usuarios. Eso es súper importante. Por lo tanto, en esta modalidad, el diseño de materiales, actividades, guías pedagógicas o cualquier recurso didáctico tiene que ser elaborado por expertos disciplinarios auxiliados de especialistas pedagógicos y gráficos para asegurar su efectividad. La coherencia entre gráfico, texto, teoría y objetivo pedagógico debe ser sumamente clara. Al ser un elemento virtual, debe llamar la atención de los estudiantes de acuerdo a su nivel para que genere un aprendizaje más significativo. Cuando hablamos de la modalidad virtual o a distancia, se sigue una estrategia en donde el docente muestra el contenido completo, pero fragmentado por partes, con el objetivo de no saturar al estudiante. De esta forma se dosifica la información y se muestra gradualmente. Se comienza por las situaciones o conceptos más simples y se va aumentando el nivel de complejidad en el proceso de aprendizaje. Cada nivel solicita respuestas del estudiante a través de actividades de aprendizaje, lo que se conoce como enseñanza programada con respuesta activa. En esta actividad, el estudiante debe recibir retroalimentación y al término del nivel, una evaluación que le permita conocer su desempeño. En esta evaluación se tienen en cuenta entonces las diferencias individuales y el ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Es así como es este último quien es capaz de avanzar y reevaluar y encaminar su aprendizaje a su propio ritmo. Mediante la historia podemos notar que las corrientes asociacionistas han sido criticadas, no han sido de mucho agrado para muchos teóricos, pero no se puede negar que han sido un aporte importantísimo en el aprendizaje humano. El enfoque conexionista para Bower y Hilgard sirven como apoyo epistémico para otros postulados, como la llamada Cognitive Information Processing, la cual muestra una amalgama relacionada con el conductismo y el cognitivismo para entender el aprendizaje como una interacción del ambiente, la experiencia previa y el conocimiento del aprendiz. Según la teoría de Alonso,
El aprendizaje consiste en la formación de conexiones entre estructuras mentales llamadas esquemas, de modo que el individuo aprende al incorporar esos esquemas en sus conocimientos. Es así como se hace hincapié en el uso de la estrategia que centra la atención en el alumno, el cual es capaz de organizar gráficos y palabras, y destaca la importancia de la retroalimentación para los estudiantes, quienes al rectificar sus respuestas, siendo estas correctas o incorrectas, o recibir comentarios correctivos de sus ejercicios, refuerzan el aprendizaje deseado. Es así como en la modalidad a distancia, el estudiante depende del diseño de la instrucción, la cual debe contener recursos para facilitar el aprendizaje, así como de la retroalimentación, ya que el sujeto que interactúa con el ordenador no puede permanecer pasivo ante su contenido. Es necesario que exista un mecanismo que la dote de respuesta que permita verificar su desempeño y le eviten enfrentarse a la incertidumbre con frecuencia. En el modelo conductista, y siguiendo con el énfasis del modelo a distancia, de acuerdo con Lara y del Estero, debe ser usada en el manejo de aspectos de tipo organizativo, como la definición de la estructura del curso, la enunciación de objetivos y el manejo de evaluaciones. Señala que una aproximación conductista puede facilitar el dominio de contenidos de una disciplina, especialmente aquellas tareas que requieren un bajo grado de procesamiento. Se debe mostrar la síntesis y todo el mapa de cómo se va a manejar el curso para que el estudiante sepa el inicio, el fin y el objetivo de cada una de las actividades y aportaciones que se van a hacer a través de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, nos vamos a los modelos autoestructurales, en donde la educación es un proceso de construcción y el docente es un guía o acompañante del aprendizaje. Esto fue dicho por De Subiría. Es entonces cuando dividimos estos modelos autoestructurales: el cognitivismo, constructivismo social, codificabilidad cognitiva estructural. Para este caso, el estudiante es el centro del aprendizaje, es lo más importante en la actividad pedagógica, pues es quien gestiona, construye su propio conocimiento y genera información nueva con el bagaje que posee. Aun cuando el cognitivismo se puede considerar una corriente asociacionista, pues retoma conceptos del conductismo, tenemos en cuenta que acá se trabaja el reforzamiento, retroalimentación, motivación, objetividad. Es entonces cuando decimos que los cognitivistas reconocen el proceso de aprendizaje, un mecanismo de reorganización de la estructura cognitiva por medio de las cuales las personas procesan y almacenan la información, y consideran que algunos procesos de aprendizaje pueden ser exclusivos de los seres humanos. Acá entonces debemos tomar en cuenta los procesos de pensamiento como generadores de aprendizaje, lo que entiende entonces al estudiante como un procesador activo de la información, pues el aprendizaje es un proceso complejo que no se reduce a simples asociaciones memorísticas. No solo estamos hablando de memoria, es el procesamiento y adaptación de la información. Nos referimos entonces a las explicaciones del cognitivismo y cómo es la forma en que los sujetos van incorporando a sus estructuras de conocimiento nuevos esquemas que les ayuden a acceder a niveles de pensamiento cada vez más abstractos. Los conocimientos previos son un insumo para adaptar los contenidos a capacidades y posibilidades y lograr aprendizajes significativos. En la educación a distancia o virtual, se tiene un fuerte apoyo a los materiales que ayudan a distribuir los contenidos mínimos a los que el estudiante accede, por lo que estos deben considerar y a partir de los saberes previos del sujeto para lograr erguirse como significativos y permitir la interacción con el estudiante. Para los cognitivistas,
El aprendizaje significativo ocurre con una serie de fases que dan cuenta de una complejidad y profundidad progresiva. Desde Díaz Barriga y Hernández 2002, el aprendizaje debe considerarse como un esquema progresivo a la presentación de los contenidos en los cursos a distancia, desde los cuales el estudiante no tiene la posibilidad de preguntar de manera directa al profesor y tiene que resolver o decidir muchas veces solo. También es importante considerar cómo los individuos organizan e incorporan la información nueva y las razones para darle sentido y transformarla en aprendizaje útil. Esto permitirá contenidos de alta significatividad que aseguren la memoria a largo plazo y la utilización práctica del conocimiento. Para el constructivismo, cada individuo construye su propia concepción de mundo. Esto fue dicho por Schumann. El aprendizaje es entonces entendido de dos formas diferentes. Una, como un proceso interno basado en las capacidades y otra, el desarrollo cognitivo de los sujetos. Los dos nos direccionan a una simple palabra, que es aprender. Una acción de aprender basada en los conocimientos previos, los cuales generarán una reconstrucción con los saberes culturales. Esto genera un aprendizaje significativo, lo cual facilita la mediación e interacción con otros. Hablamos de tres formas de interacción en educación a distancia. Tenemos por un lado la interacción estudiante-estudiante, por otro estudiante-profesor y por último estudiante-contenido. En los últimos avances de la teoría constructivista y la conectivista, se dice de la importancia de la interacción entre pares para el desarrollo de habilidades cognitivas. En cualquier modelo educativo del que se hable, pero mayormente cuando estamos hablando de ambientes de aprendizaje virtual o a distancia, el docente tiene como tarea principal motivar, estimular, crear participación activa de los estudiantes y aumentar el significado de los materiales académicos. Esto quiere decir que el docente tiene que impulsar una serie de mecanismos que permitan en el estudiante asumir un rol de constructor de su propio conocimiento. Se ha demostrado que la interacción del estudiante con los elementos que componen el modelo a distancia, es entonces cuando hablamos de profesor, pares, materiales e interfaz, contribuyen a estimular la presencia de este en los cursos y a fomentar la eficiencia terminal. Para el constructivismo social, también llamado socioconstruccionismo, el sujeto aprende a través de interacciones con los demás, con la ayuda de instrumentos de mediación, que son herramientas culturales y sistemas de signos. Desde Cubero 2005 se encuentran dos tipos de interacciones. Los primeros son los escenarios socioculturales, que se definen como el espacio en donde se construye el conocimiento, y por otro lado las comunidades de práctica, que es el contexto de prácticas definidos por un conjunto de personas, actividades, motivaciones y metas. Para estos dos ambientes, el estudiante logra mediante estos dos desarrollar habilidades concretas. Si buscamos unificar o sintetizar los modelos autoestructurales y los modelos heteroestructurales, plantearíamos entonces la modificabilidad cognitiva estructural, la cual explica el desarrollo humano tomando en cuenta una doble ontogenia, la biología y la sociocultural, y señala que el corazón de la modificabilidad cognitiva estructural está en la teoría de la experiencia de aprendizaje mediado.
la cual diremos EAM, a la cual atribuimos la modificabilidad humana. Esta se destaca por la mediación como instrumento para aumentar la posibilidad del sujeto de conseguir aprendizajes significativos por medio de diferentes instrumentos y estrategias, como la extrapolación de aprendizajes de un contexto a otro. Se busca entonces la motivación intrínseca con el adecuado diseño de las actividades o tareas solicitadas, lo cual puede ser un elemento determinante para lograr que el estudiante aprenda y asimile los contenidos ofrecidos. Para los modelos interesestructurantes, la educación se fundamenta en el desarrollo y no en el aprendizaje. Entonces se reconoce la necesidad de trabajar las dimensiones cognitiva, socioafectiva y práctica. En este proceso, tanto mediadores como estudiantes cumplen papeles esenciales, pero diferenciados. El aprendizaje es un proceso activo y mediado en el que se debe usar diversidad de estrategias que garanticen reflexión, aprendizaje y diálogo. Estos modelos apuestan por el establecimiento de una corriente constante de interacción entre los sujetos involucrados en un proceso. Entre ellos se pueden contar la conversación didáctica mediada, el diálogo didáctico mediado, la pedagogía dialogante, el aprendizaje en red y el conexionismo que menciona Simmers. Uno de los primeros en proponer el acento en la interacción y la comunicación no presencial entre docentes y estudiantes fue Homburg, quien dijo que la conversación didáctica mediada consiste en la comunicación simulada mediante la interacción del estudiante con los materiales de estudio y una comunicación real mediante la comunicación escrita o telefónica con el profesor, como lo hacemos en los medios virtuales. La retroalimentación constante favorece el logro de metas de aprendizaje y el establecimiento de la atmósfera creada por el docente con la ayuda del lenguaje y el intercambio de mensajes a través de medios. Últimamente tenemos hasta el WhatsApp que nos funciona. Eso depende las estrategias o los medios que le haya dado el docente, lo que puede traducirse en buenos resultados. Se habla entonces de un diálogo didáctico mediado, el cual se funda en la comunicación implantada con la ayuda de los medios de comunicación. Esta propuesta subraya el papel activo del estudiante en el proceso de aprendizaje y valora la mediación como una condición necesaria para este proceso. Es entonces cuando decimos que el diálogo en sus diferentes tipos garantiza el desarrollo cognitivo, axiológico y praxeológico de los estudiantes. ¿Cuál es la finalidad? Generar cambios en las estructuras, en el aprendizaje de conductas, en el desarrollo de los sujetos y adicionalmente en su comportamiento. Cuando estamos hablando de conectivismo, entonces nos referimos a la ecología del conocimiento. Lo vamos a centrar en las redes sociales de los estudiantes o de cada una de las personas, lo cual resultaría siendo totalmente diferente al énfasis tecnológico de los sistemas tradicionales de gestión del conocimiento, el cual se nutre de la diversidad y prepondera el intercambio, la cooperación a través de nodos de conocimiento altamente diferenciados que pueden colaborar para llevar a cabo acciones específicas y pueden disolverse después. El entorno que puede colaborar para llevar a cabo acciones específicas puede desaparecerse después. El entorno del individuo es dinámico y adaptable al uso de cada persona que utiliza conectores o conductos que amplíen la posibilidad de conectarse con las personas o artefactos. En el conectivismo, la actividad individual requiere una interacción constante. Estos son herramientas, instrumentos tecnológicos y, por supuesto, los recursos humanos que provocan alteraciones en los modos de aprender. Es entonces cuando nos referimos a las necesidades conectivistas de cada individuo y la reforzamos con la escuela y dentro de la escuela con los
se resalta la lentitud con que se adaptan a los cambios. En tanto, el sujeto gestiona su propio aprendizaje por de toda esta ínfima red de relaciones principales, lo que redunda en un proceso de aprendizaje desordenado. Esta particularidad debe ser abordada por estudios que permitan identificar estos nuevos procesos para estructurar estrategias con los esquemas adoptados por los sujetos. Seguimos refiriéndonos al conectivismo, el cual pide que se aparezcan los cursos y sistemas de administración del aprendizaje o las plataformas y por la autogestión del aprendizaje con ayuda de recursos a Internet. Estos son los blogs, los wikis, portafolios, podcasts, agendas colaborativas, todas las estrategias que se ocurren desde la pedagogía, a veces utilizados de manera espontánea y efímera, por ser elementos nuevos que con el tiempo serán reemplazados. Mientras sucede esa transición, se incorporan al umbral cognitivo de los usuarios. Muchas gracias.